Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos analizando la epístola de Judas, que en sus versículos 12 y 13 dice: Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien, para comprender mejor este pasaje necesitamos ponernos en el contexto histórico, en el contexto de la iglesia primitiva, de los primeros años del cristianismo. En aquellos primeros años, como ya hemos desarrollado con más profundidad en los videos acerca de historia, los cristianos se reunían principalmente para celebrar la Cena del Señor. Ese era el centro del culto, la conmemoración de la muerte de Jesús y obviamente de su resurrección. Eran reuniones muy sencillas que se realizaban en las casas, en las que no había músicos, en las que no había ni siquiera púlpito. El centro de la reunión era la conmemoración de la Cena del Señor. Pero con el tiempo también se fueron celebrando cenas de comunión. Antes de participar de los elementos del pan y el vino, se realizaba una cena común en la que cada creyente llevaba algo para compartir con el resto. Y alrededor de estas fiestas que se denominaban ágapes, se generaron muchos rumores. Para que te hagas una idea, la palabra ágape puede traducirse como fiestas de amor, y los cristianos se llamaban entre sí hermanos. Así que rápidamente se generaron rumores acerca de qué pasaba en esas fiestas de amor entre hermanos. Si bien la mayoría de estos rumores no eran más que eso, sí se daban algunos excesos. Como podemos ver, por ejemplo, en la carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11 de su primera carta, instruye acerca de la cena del Señor según a él le había sido revelado, pero también llama la atención acerca de estos excesos en los ágapes. Dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Había una preocupación en Pablo y era que estos ágapes se habían dado a los excesos, en los que ya ni siquiera los creyentes llevaban comida para compartir con el resto, sino que cada uno llevaba su propia comida y se adelantaba a comer su propia cena delante del resto. En vez de ir a compartir una cena, iban a comer delante de otros. Y acerca de estos excesos llama la atención Pablo, que si nos fijamos en el pasaje de Judas también hace referencia a estos excesos. Dice que estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. La palabra que se traduce acá como comer aparece solo 2 veces en la Biblia, acá y en el pasaje paralelo de 2 de Pedro capítulo 2. Y no habla simplemente del acto de ingerir alimentos, sino del acto de comer juntos, como en un banquete. Y la palabra impúdica significa literalmente sin pudor. La palabra griega que se utiliza es áfobos, que es el antónimo del que deriva fobia. O sea que comían sin miedo, sin pudor, sin vergüenza. Por eso Nácar Colunga, por ejemplo, traduce que banquetean con vosotros sin vergüenza. NBI dice que sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Pero la preocupación de Judas no estaba simplemente en los excesos que se daban en esas cenas, en esos ágapes, sino que esas reuniones eran muchas veces la ocasión para enseñar, para impartir
doctrina. Y eso era algo que le preocupaba también a Judas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 20 de Hechos, que dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Acá vemos que los creyentes se reunían ya desde el comienzo, el primer día de la semana. Los cristianos solemos hacer nuestras reuniones el primer día de la semana, el domingo, y esto por tradición. Pero es una tradición que tiene su arraigo en las Escrituras. Vemos que desde el comienzo los cristianos se reunían el primer día de la semana, en conmemoración del domingo de resurrección, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Luego, si recordás el suceso que nos cuenta este capítulo de Hechos, estaban en un aposento alto y por el sueño que tenía uno de los participantes se cae. Y Pablo lo revive. Y nos dice que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Vemos que esas reuniones eran informales y se extendían largamente. Y la preocupación de Judas estaba dada en esto también, en que eran ocasiones de impartir enseñanza. Y nos dice que estos falsos maestros eran manchas en esos ágapes. La palabra que traduce Reina Valera como manchas literalmente significa arrecifes y se traduce mejor como escollos, ya que hace referencia a esos peligros invisibles, a esos peligros ocultos, a un arrecife que estaba debajo del agua y podía causar daño a una embarcación y hacerla naufragar. Por eso otras traducciones como la NBI dice que son un peligro oculto. La NTV dice que son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Y Palabra de Dios para Todos dice que son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Entonces claramente el pasaje nos dice que hay un peligro oculto en la comunión de la iglesia. Hay un peligro que está ahí latente, que está ahí pero que no se ve a simple vista. Hay un peligro oculto en la comunión de la iglesia. ¿Y cuál es ese peligro oculto? ¿Cuáles son esos escollos ocultos en la comunión de la iglesia? Nos dice el pasaje de Judas que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Apacentar es lo que hace un pastor con un rebaño, pero en vez de apacentar el rebaño, estos falsos maestros de quienes habla el pasaje se apacentaban a sí mismos. Cuidaban solo de sí mismos, como traducen otras traducciones. Hoy en día está muy propagada esta idea culturalmente de ponernos a nosotros en primer lugar, de pensar primero en nosotros, de priorizarnos las ideas del amor propio, de la autoestima, que suenan muy bonitas, pero que en su raíz son contrarias a las Escrituras. El peligro del que nos habla la carta de Judas, ese peligro oculto, es el peligro del egocentrismo. El mundo es egocéntrico. Nos lleva a pensar solo en nosotros, a satisfacer solo nuestras necesidades. Pero la Biblia no es egocéntrica, la Biblia es cristocéntrica. Y muchas veces se utiliza como base o como pretexto para meter esta cultura, esta forma de pensamiento en la iglesia, el gran mandamiento. Cuando a Jesús en Mateo 22 le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dices, bueno, Jesús nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces tenemos que amarnos primero a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero está acá Jesús dando el mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Una lectura sencilla del texto nos deja ver que los mandamientos son solo dos.
De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Pero si vamos incluso con más detalle, vemos que está un primer mandamiento de amar a Dios y un segundo mandamiento de amar al prójimo. Los mandamientos son claramente dos. Pero se ha inventado un tercer mandamiento, de amarnos a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que se lo ha puesto en primer lugar, para que de ese mandamiento dependa el cumplimiento de los otros dos. Sin embargo, Jesús en este pasaje no nos está mandando a amarnos a nosotros mismos, sino que ya lo da por hecho. Jesús ya da por hecho que nosotros nos amamos a nosotros mismos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, nos dice Efesios 5:29. Y cualquiera sea el tema que nosotros tratemos, el principio para interpretar las Escrituras, el máximo principio para interpretar las Escrituras, es la persona y la obra de Cristo. Jesús es la clave principal para interpretar las Escrituras. Lo veíamos en el video anterior cuando veíamos que Jesús es el ejemplo de servicio. Habíamos hablado de la relación de los falsos maestros con los medios de gracia, luego hablamos de la relación de los falsos maestros con el servicio. Veíamos que Jesús es el ejemplo a seguir y que es nuestro parámetro. Y también Jesús es nuestro parámetro en cuestiones de cosmovisión. Este pasaje de Judas nos habla acerca de la cosmovisión. Así como anteriormente los pasajes nos hablaban de la relación de los falsos maestros con los medios ordinarios de gracia, luego nos hablaba de las motivaciones para el servicio. Este nos habla acerca de la cosmovisión. Una cosmovisión es una visión del cosmos, es una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida, es una filosofía de vida. Y como siempre digo, nuestra cosmovisión determina nuestra conducta. Nuestra forma de ver la vida determina nuestra forma de vivirla. Y como habíamos dicho ya anteriormente, la intención de Judas no es simplemente darnos una serie de rasgos para poder identificar falsos maestros y poder salir a la cacería de los falsos maestros, sino que también nos sirve para autoevaluarnos, para examinarnos a nosotros mismos, así como su ejemplo de relación con los medios ordinarios de gracia nos servía para analizar nuestra propia relación con los medios ordinarios de gracia, y la relación de los falsos maestros con el servicio nos llevaba a nosotros mismos a analizar nuestra motivación para el servicio. Así también este pasaje que habla de la cosmovisión de los falsos maestros nos lleva a nosotros a plantearnos cuál es nuestra propia cosmovisión, nuestra forma de ver la vida. Y así como en todas las cosas, Jesús es la clave de interpretación también en la cuestión de la autoestima, también en la cuestión del valor propio, también en la cuestión de cuánto nos preocupamos por nosotros mismos y cuándo eso llega a ser egocentrismo. Hay personas en la antigüedad que pensaban que la Tierra era el centro del universo. Ahora sabemos que es el Sol el centro del universo. Sin embargo, hay muchas personas que creen que ellas mismas son el centro del universo. También vinculando con el servicio y hablando de esta cuestión de la autoestima, Pablo les decía a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, estimando cada uno a su prójimo como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y lo que más me gusta de Pablo es que utiliza esta regla de interpretación bíblica. Pablo no dice simplemente esta es mi opinión, sino que lo hace a la luz de la persona de Cristo. Dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, sino que estime cada uno a su prójimo como superior a uno mismo. No buscando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, que es Dios, debería tener el autoestima por las nubes. Pero, como me gusta decir,
Jesús es la persona con el autoestima más baja de la historia, porque nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero vemos esta autoestima de Jesús. Jesús, siendo Dios, no se estimó a sí mismo de esa forma, sino que se humilló al punto de hacerse como uno de nosotros. Y no le alcanzó con eso, sino que estando en nuestra propia condición, se humilló hasta la muerte en la cruz. Ese es el ejemplo que pone Pablo para decirle a los creyentes de Filipos: no hagan nada por contienda o por vanagloria, estímese cada uno menor que lo que estima a su prójimo. No busquen cada uno lo suyo, sino también lo de los demás. Y pone como ejemplo obviamente a Jesús, porque se hacían llamar cristianos y se supone que los cristianos tenemos como máximo ejemplo a Jesús. Ya el solo ejemplo de Jesús sirve para desbaratar toda esta cultura del pensar primero en nosotros, de priorizar nuestras necesidades. Pero también el ejemplo de Jesús nos muestra que luego de haber muerto en la cruz, luego de su humillación, resucitó al tercer día y no dejó cabos sueltos. El capítulo 21 de Juan nos muestra cómo Cristo se reencuentra con Pedro, Pedro que lo había negado 3 veces. Se encuentra Jesús con Pedro y también 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro responde lo que todo cristiano le dice cada vez que va a la presencia de Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Me gusta ver acá los 2 grandes mandamientos. Jesús le pregunta en primer lugar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Amar a Jesús, amar a Dios, el primer y gran mandamiento. Pedro responde: sí, te amo, de la misma forma que nosotros decimos amar a Dios. Y Jesús le responde con el segundo mandamiento: apacienta mis ovejas. Amar al prójimo podríamos parafrasear. Apacienta mis ovejas. Se ve que esto le queda dando vuelta a Pedro en la cabeza y que no se lo olvidó, porque en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacienta mis ovejas, le decía Jesús a Pedro. Pedro lo replica a la iglesia, pero los falsos maestros se apacentaban a sí mismos. Pero hay mucho más en la Escritura acerca de esta cosmovisión tan común hoy en día, del amarse a uno mismo, del promover amarse a uno mismo. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta en capítulo 3 y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tené cuidado, Timoteo, porque en los postreros días habrá tiempos peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es curioso, pero no es casual, que la primera característica de los hombres en los últimos tiempos es que sean amadores de sí mismos. No es para nada casual. El primer y gran mandamiento es amar a Dios. La primera característica que se nos da de los hombres en los últimos tiempos es que son amadores
de sí mismos. Pero lo más grave, tal vez, es que acá Pablo no está hablando de la gente del mundo, no está hablando de los incrédulos. Pablo le escribe esto a Timoteo en una de sus cartas pastorales, en las cartas que estaban dirigidas a Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La descripción que da Pablo de los hombres en los últimos tiempos es de hombres adentro de la iglesia. Estos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, aparentan ser creyentes, pero son amadores de sí mismos. Como estos falsos maestros eran amadores de sí mismos, se apacentaban a sí mismos. Tampoco me parece casual lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Reina Valera dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que le fue dada. Y no me parece casual la parte en que este versículo aparece. Porque Romanos 12.3 está extrañamente después de Romanos 12.2, que nos dice, no se conformen a este siglo, antes bien, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Luego de decirnos, no se adapten al pensamiento de este mundo, es que Pablo les dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y luego viene el versículo 4, en donde Pablo no solo une la cuestión a la cultura de este mundo, sino también a servir a los demás. Luego de decir nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Es en este contexto que Pablo cita el pasaje, nos dice, no se conformen a las formas de pensar de este mundo que es egoísta, que es egocéntrica. Antes bien, transformen su mente mediante la renovación de vuestro entendimiento a través de las Escrituras. Y no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. De la misma forma, vemos en la primera carta a los Corintios este famoso capítulo acerca del amor, el capítulo 13. Y te va a parecer raro lo que voy a decir. Tal vez no me lo creas, pero puedes comprobarlo por vos mismo. Que el capítulo 13 de 1 Corintios está justo en medio de los capítulos 12 y 14. Y si vemos de qué hablan esos dos capítulos, hablan de la utilización de los dones en la iglesia. En el medio de dos capítulos que hablan acerca de los dones y de el servicio en la iglesia, se introduce el capítulo 13 que nos habla acerca del amor. Entonces el amor siempre está relacionado al servicio, siempre está relacionado con lo que hacemos en favor de los demás. Pero la Biblia no nos prohíbe pensar en nosotros mismos, sino que los da por hecho. Así como Jesús no nos manda a amarnos a nosotros mismos, tampoco los prohíbe, sino que ya lo da por hecho, ya está en nuestra propia naturaleza el cuidarnos a nosotros mismos. Nadie descuida su propia carne. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Lo que nos enseña la Biblia es a no ensimismarnos, es a salir de esa burbuja de autocomplacencia e incluso a veces de autocompasión en la que estamos metidos
y en dejar de mirarnos el ombligo y mirar un poco también alrededor, de no pensar solo en nuestras necesidades, sino también de pensar en la de los demás, de cuidar de los demás como lo hacemos con nosotros mismos, en eso que siempre nos falta un poco, en lo que nadie puede decir, yo ya lo tengo hecho, yo ya tengo solucionado ese aspecto, porque en el amar a Dios y en el amar al prójimo siempre nos quedamos cortos. Lo que nos dice la Escritura entonces no es que no debemos pensar en nosotros, sino que ya lo da por hecho. Lo que nos invita a la Escritura es a pensar en nuestra cosmovisión, en la forma de ver la vida, en la forma de ver el mundo que tenemos. Nuestra cosmovisión se adapta a este siglo, se adapta a este mundo, a la cultura de este mundo, o se adapta a las Escrituras. Nuestra forma de pensar, ¿es la forma de pensar de todo el mundo? ¿O es la forma de pensar de las Escrituras? A los falsos maestros se los llama nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta parte la vamos a analizar en el próximo video, todas estas imágenes, pero nos muestra la Escritura que ese es el peligro oculto en la comunión de la Iglesia, el peligro oculto del egocentrismo, de personas ensimismadas, de personas que piensan solo en ellas mismas. Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 16, y le dice: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo se están complaciendo a sí mismos, solo están complaciendo sus propios deseos, solo se apacientan a sí mismos. No están sirviendo al Señor Jesucristo, no apacientan sus ovejas, se apacientan a sí mismos. La Biblia no nos prohíbe pensar en nosotros mismos, la Biblia lo da por hecho. Incluso en muchas cosas nos es beneficioso pensar en nosotros mismos. La salvación es un hecho personal, la santificación es un proceso personal. Este mismo mensaje nos lleva a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos. Entonces no está mal pensar en nosotros mismos. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Qué brillante equilibrio que nos muestra Pablo en este pasaje. Dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Así como cada uno debe pensar en sí mismo, hacerse responsable de sus propias acciones, de su propio proceso de santificación, al mismo tiempo tiene que intentar no ser de tropiezo para el hermano. De la misma forma que debemos pensar en nosotros, en la santificación, también debemos estar pendientes de los demás. Qué brillante equilibrio que nos muestra este pasaje. Por eso luego dice que el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. El primer mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Si nosotros vivimos de esta forma equilibrada, agradaremos a Dios y tendremos la aprobación de los demás. Hay 2 pensamientos con los que me gustaría cerrar. El primero lo vi en un comentario acerca del libro de Job recientemente. Job empieza diciendo que era
recto y justo. Eso nos muestra su historia en el comienzo. Pero al final, Job termina reconociendo su propia indignidad ante la presencia de Dios. Y la frase de este comentarista decíamos que cuanto más se crece en la gracia, más pequeño se es a los propios ojos. Mientras más crecemos en la gracia de Dios, mientras más experimentamos la gracia de Dios, más chiquitos nos vemos. Mientras más cerca de Dios, más chiquitos nos vemos. Y había una frase de Agustín de Hipona también. Agustín de Hipona, en su famosa obra acerca de la ciudad de Dios, que nos muestra que hay dos caminos que uno puede tomar para llegar a alguna de esas dos ciudades. Habla de dos amores, del amor a Dios y del amor a uno mismo. Y dice que podemos amarnos a nosotros mismos al punto de menospreciar a Dios, al punto del desprecio de Dios. La otra vía es el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Y de eso es de lo que hablaba Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acá al negarse a nosotros mismos nos habla de descuidar nuestros propios intereses, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Me gusta también el contexto en el que Marcos hace referencia a estas palabras de Jesús, porque las pone cuando Jesús anuncia su muerte. Y dice que Pedro le empieza a reconvenir, a decirle, nunca tal te acontezca esto. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No pongas la mira en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. No tengas la misma cosmovisión, la misma forma de ver las cosas de los hombres, sino la visión de Dios. La Biblia nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, a corrernos del pensamiento culturalmente aceptado, este pensamiento egocéntrico, este pensamiento de priorizarnos a nosotros, de ponernos siempre en primer lugar. Nos invita a transformar nuestra forma de pensar, a transformar nuestra cosmovisión por una cosmovisión bíblica. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal, activa la campanita, que Dios te está mirando.